Hola, buenos días a todos. Soy Oreto Plumet, directora comercial de ASPI Prevención. Agradecer su asistencia a este webinar que esperamos que sea de su interés. Hoy nos acompaña Javier Sánchez, Product Manager de Organización Saludable, y Eva Binader, directora de Memoric, empresa con la que colaboramos y trabajamos desde hace tiempo con ASPI Prevención. Hoy vamos a hablar de empresa saludable y de salud cognitiva. Hasta hace poco no éramos conscientes de lo importante que era la salud mental y nos centrábamos sobre todo más en la salud física. A raíz de la COVID, la salud mental empezó a tomar mucha más relevancia y hoy ha llegado el momento de que en concreto hablemos de salud cognitiva, de lo importante que es para nuestros equipos cuidar esta salud y de cómo podemos hacerlo y cómo podemos ayudarles. Así que sin más empezamos. Si les parece, como siempre, para ser más operativos, podemos dejar todas las dudas y consultas para el final de este webinar y mientras tanto las pueden lanzar a través del chat y luego las atenderemos. Así que sin más, muchísimas gracias y cuando quieras, Javier. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia, que lo que les vamos a contar espero que les sea interesante y sobre todo útil como les decía Oreto, vamos a empezar a hablar, el motivo de esta webinar es hablar de la salud cognitiva dentro de lo que llamaríamos, lo que nosotros hablamos de organización saludable. Hablando de empresa saludable, de salud cognitiva, así que lo primero que yo creo que para empezar y a poner en el sobre lo que vamos a hablar, vamos a empezar por la definición de lo que es la salud. Esta definición seguramente ya sea conocida y compartida por muchos de ustedes, pero me gusta siempre repasarla porque nos da una información relevante, sobre todo a la gente que trabaja en servicios de prevención, ya sean ajenos o propios. Como ven en la transparencia, estamos hablando de la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vale, como decía, los que llevamos mucho tiempo trabajando en servicios de prevención, ya sea ajenos o ya sea propios, digamos que hemos puesto un apellido a la salud y nos hemos volcado desde que apareció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la salud, en la salud laboral, como evitando que todos los trabajadores o que los trabajadores no tengan ningún daño a su salud mientras realizan su actividad laboral dentro de las empresas. Y además nos hemos preocupado para confirmar que ese daño a la salud o no tiene ningún daño a la salud de tal forma que puedan seguir desempeñando su actividad laboral sin ningún tipo de problema. Ese ha sido, digamos, nuestro foco, nuestra preocupación durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que a pesar de todo, y bueno, no nos vamos a engañar, se siguen produciendo accidentes, se siguen produciendo lesiones y ese accidente y esa lesión de ese trabajador provoca evidentemente distorsiones en su vida laboral. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona, ese trabajador, cuando sale por la puerta de la empresa y se va a su casa, también está provocando distorsiones en su vida personal, ya sea con la familia, ya sea en su ocio, ya sean sus relaciones personales. ¿Vale? ¿Qué digo esto? Porque al contrario ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si una persona fuera de su ámbito laboral se le produce un daño a su salud, cuando entra por la puerta a trabajar en la empresa, por mucho que nos queramos convencer, no vamos a dejar nuestro daño, nuestra preocupación, nuestros problemas en la puerta y vamos a poder desempeñar nuestra actuación o nuestra labor laboral con las mismas capacidades y el mismo rendimiento que si estamos en perfectos estados de salud. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales deberíamos empezar a plantearnos por parte de la empresa si nos interesa realmente trabajar la salud de los trabajadores, no solamente lo que le afecta en el ámbito laboral, sino también en el ámbito, digamos, personal. Por eso digo de que no deberíamos ponerle apellidos a la salud, una salud laboral, una salud no laboral. Como digo, cuando entra una persona, tiene un problema de salud extralaboral y va al trabajo, su rendimiento va a disminuir, de tal forma que incluso puede llegar incluso a provocarle una baja laboral. Y una baja laboral, independientemente de que sea por la línea de contingencia profesional como por la contingencia común, va a provocar perjuicios a las empresas. Se va a dejar de realizar el trabajo, se va a tener que distribuir ese trabajo entre los compañeros, aumentando la carga de trabajo entre ellos, provocando a lo mejor retrasos, provocando disfunciones o incluso teniendo que contratar a otra persona con el coste económico que eso supone. De hecho, seguramente nos estarán viendo personas que están trabajando en el ámbito de recursos humanos de las empresas, ya tendrán ese análisis hecho, pero yo en cualquier caso, yo les invito a que a través de sus mutuas, las
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, les requieran los informes de absentismo, porque la experiencia nos dice que las bajas por contingencias comunes suelen ser mucho más que las contingencias profesionales y, por lo tanto, también el coste económico de esas contingencias comunes son mucho más elevadas que las contingencias profesionales. Es decir, incluso, esto porque lo digo, porque incluso desde un punto de vista económico, egoísta, por parte de la empresa, le interesa que esas contingencias comunes disminuyan porque se va a suponer un ahorro para las empresas. Por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que me hace reflexionar cuando leo esta definición de la salud, del completo bienestar físico, mental y social, decir que los servicios de prevención, tanto ajenos como propios, desde que apareció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos dedicado mucho esfuerzo a la parte física, al golpe, al corte, al esguince, a todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la parte mental es en los últimos años cuando hemos empezado a trabajar con ella, hemos empezado a dar los primeros pasos. Pero, sin embargo, la parte social posiblemente es la que menos trabajada tienen por parte de las empresas para mejorar esa salud en su definición más amplia por parte de las personas. Y como decía Oreto al principio en la presentación, es decir, llevamos 2 años que una causa ajena a las empresas, que es el COVID, la pandemia, ha provocado unos cambios y unas distorsiones sociales y emocionales en España y prácticamente en todo el mundo muy importantes. Y son afecciones o son daños a la salud que no tienen nada que ver con la empresa, pero que las estamos llevando a las empresas. Ese aislamiento, esos cambios en las relaciones sociales, ha provocado que todo eso al final repercuta en las capacidades de las personas, en sus capacidades cognitivas, en sus capacidades intelectuales, que hace que todo eso, cuando vayamos al trabajo, pues nuestro rendimiento no sea el mejor, el esperado y el adecuado. Con lo cual, como estoy diciendo, acciones externas de la empresa las llevamos al trabajo y desde un punto de vista social estamos afectados y, por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar a plantearnos qué podemos hacer para que esas capacidades cognitivas que hemos perdido a causa de la ansiedad, el miedo, la frustración que nos está provocando todo el tema del COVID e incluso algún tipo de lesión como puede ser la niebla mental, que seguramente Eva luego más adelante les podrá comentar con más tranquilidad, pues ¿qué podemos hacer para que esas capacidades no vayan a peor, incluso recuperarlas? Porque nos interesa desde un punto de vista que el trabajador esté en las mejores condiciones de desarrollar su trabajo. En cuanto a la definición de lo que sería la salud. Y entonces el siguiente paso sería, bueno, ya sabemos lo que es salud, ahora sería qué entendemos por una organización saludable, qué entendemos por ser una empresa de un entorno saludable. Seguramente si les preguntara a muchos a ustedes, cada uno tendría su forma de entenderlo, su forma de llegar a serlo, su forma de explicarlo, pero yo creo que para que todos tengamos un poco el mismo marco en el cual nos movamos, en el mismo marco en el cual trabajemos, vuelvo a recurrir a una definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y responsables colaboran en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar del trabajo. Evidentemente, esto es una empresa que tiene que funcionar, tiene que ganar dinero y no nos olvidemos de ello, basándonos en necesidades identificadas que consideran los siguientes aspectos. Y aquí es donde empieza, yo creo, lo interesante y lo relevante. Por parte de la OMS se definen, digamos, estima que hay 4 grandes pilares sobre los cuales trabajar en las empresas para ser una empresa saludable. El primero de ellos es la salud y la seguridad en cuanto al entorno físico de trabajo. Bueno, y aquí ya tenemos una buena noticia, porque con las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía que se definieron en el reglamento de los servicios de prevención allá por el año 96, pues yo creo que prácticamente todas las empresas ya estamos o están dando pasos para ser una empresa saludable porque están siendo empresas seguras. Meten otra lectura, es decir, hay empresas que quieren ser empresas saludables y empiezan a pensar en poner salas de relajación con yogis y cosas por el estilo, cuando a lo mejor todavía se están produciendo accidentes en su empresa. Me parece muy bien que se tomen medidas y se propongan soluciones para otro tipo de actuaciones, otro tipo digamos, de dolencias, pero mi opinión es empecemos trabajando en la seguridad y luego ya vayamos dando más pasitos.
El siguiente pilar sobre la definición de la OMS de la empresa saludable o entorno saludable habla de la salud y seguridad y el bienestar en relación al entorno psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del trabajo y la cultura organizacional. Digamos que con la especialidad de psicosociología aplicada que se definió en el reglamento de los servicios de prevención, pues se están haciendo actuaciones en ese camino. Yo creo que ya todos los que estáis aquí conectados seguramente habéis oído hablar y seguramente en vuestras empresas habéis hecho los estudios psicosociales mediante el método del instituto, el método de listas. En ASPI incluso hablamos de consultas participativas para no solamente recoger en un cuestionario la opinión de los trabajadores, sino incluso directamente a través de ellos. Pero si conocéis estos métodos, normalmente y básicamente se están refiriendo a lo que es la organización del trabajo, es decir, a todo lo que aporta al trabajo como posible estresor a los trabajadores de tal forma que les pueda perturbar su estado emocional y por tanto sus capacidades. Y puede ocurrir que la empresa los tenga todos los estresores controlados sin ningún tipo de problema para los trabajadores, pero volvemos a lo de antes, es decir, no tenemos controlado y no sabemos qué le está ocurriendo al trabajador, a la persona fuera del ámbito laboral, que puede tener esos estresores y cuando llegue a su puesto de trabajo no tener las capacidades en pleno rendimiento para poder desarrollar su trabajo. Si tiene problemas económicos, si tiene problemas con el hijo adolescente que le lleva por el camino de la amargura, etcétera, etcétera, todo eso son estresores que al final van a provocar que esa persona, cuando llega a su puesto de trabajo, pues no esté atento, no esté concentrado, su memoria no vaya todo lo bien que debería y puede provocar problemas dentro de la empresa con errores e incluso accidentes. Con lo cual entiendo que independientemente de que hagamos el esfuerzo por parte de las empresas de tener controlado todo lo que es el ámbito del trabajo, de la organización, de la cultura, no está de más trabajar con las personas en diferentes ámbitos, como puede ser en la salud cognitiva, de la que más entrará a contarles con detalle Eva, ya que esas situaciones externas están provocando que al final esa concentración, esa memoria, esa atención no sea la adecuada para desarrollar el puesto de trabajo. Seguimos, el siguiente pilar sobre el que se habla en Empresa Saludable por parte de la Organización Mundial de la Salud son los recursos personales de la salud en el lugar de trabajo. Y aquí digamos que es donde entran aquellos aspectos que quizás son más conocidos o que se está trabajando más, en los que ya me perdonarán si hay algún sanitario en la sala, pero es lo que yo llamo la parte más sanitaria de la salud de los trabajadores. Estamos refiriéndonos sobre todo a todos sus hábitos particulares relacionados con alimentación, relacionados con actividad física, relacionados con fumar, con el descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a hacer un poco la misma reflexión que antes. Es decir, todos estos son hábitos del trabajador que no tienen nada que ver con el trabajo, pero la pregunta del millón que llaman, imaginemos que tenemos un trabajador varón mayor de 50 años, fumador, obeso, hipertenso, todos esos son factores relacionados con la salud cardiovascular. Lo que tienes ahí es una bomba de relojería, es una persona que en cualquier momento le puede provocar una angina de pecho, cualquier evento cardiovascular. Y además todos sabemos que últimamente las sentencias van en que un tipo de accidente de este tipo se considera accidente de trabajo. Es decir, que y ya no solamente por el accidente, que es un accidente, sino que es una persona que está con una situación de salud un poco grave y deteriorada. Pero bueno, no es el motivo de esta webinar, así que vamos a pasar al siguiente punto en el cual también podemos hablar largo y tendido, que es el tema de la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y miembros de la comunidad. Aquí volvemos a retomar un poco de lo que decíamos al principio de la definición de la salud en la parte social. Es decir, la empresa debería trabajar en soluciones que faciliten esa vida social con medidas como, por ejemplo, la flexibilidad laboral y flexibilidad de entradas y salidas a las empresas, el trabajo a distancia, medidas relacionadas con ayudas a los trabajadores, relacionadas con ayudas con hijos, con personas mayores, y además se pueden tomar otras muchas medidas que son tan amplias como de la imaginación de la persona que quiera implantar en su empresa de estas soluciones. En algunas empresas, por ejemplo, se da el día libre a los trabajadores el día de su cumpleaños. Algunas empresas realizan actuaciones medioambientales, digamos, por así decir, porque reúnen a las familias de los trabajadores y personal de las empresas a hacer limpieza de las riberas de los ríos que pasan cerca. Es decir, se trata de buscar aquellas
actividades que favorezcan que la persona tenga esas relaciones personales y sociales más allá de lo que es estrictamente en el trabajo. Vale, y esto, digamos, sería la definición del entorno de trabajo saludable. Ya tenemos definidos cuáles serían los 4 grandes bloques sobre los que en principio deberíamos trabajar, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a trabajar para ser una empresa o un entorno de trabajo saludable? Pues bueno, pues vamos a recurrir nuevamente a lo que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud como una solución para poder llegar a implantar o llegar a ser una empresa saludable. Digamos que la solución o lo que ellos proponen está reflejado en ese dibujo. No voy a entrar mucho en ello, simplemente mencionar que lo que tiene, digamos, el círculo, que es la parte que ahora me interesa, empieza por la parte de arriba, que es movilizar, para continuar en reunir, evaluar, priorizar, planear, hacer, reevaluar, mejorar y volver otra vez a movilizar. Esto les sonará porque no deja de ser un proceso de mejora continua basado en lo que se llama también un PDCA, los acrónimos en inglés de Plan, Do, Check, Act, que no dejan de ser un sistema de gestión como los que tienen seguramente instalados en sus empresas relacionados con el medio ambiente, la seguridad, la calidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dice que debería ser la forma de trabajar para llegar a ser una empresa saludable? Pues porque todas las acciones que desarrollemos o que implantemos en nuestras empresas para mejorar la salud de los trabajadores, deberíamos confirmar que efectivamente están impactando en la salud de los trabajadores. Me parece genial que las empresas decidan poner talleres, formaciones, que se apunte el que quiera, bienvenidos sean. Pero lo importante de todo eso es saber que realmente están impactando en la salud de los trabajadores. Yo cuando hablo de esto siempre digo que lo ideal es hacer una fotografía inicial, desarrollar esas actividades en los trabajadores que realmente lo necesitan, lo que necesitan, no un café para todos, y volver a hacer una fotografía final para determinar y saber en qué medida les ha afectado o ha mejorado su salud en la parte que estemos trabajando. En este sentido, la solución que propone ASPI sobre salud cognitiva, que más adelante les va a comentar Eva, cumple esto. Es decir, no solamente es decir, os propongo esta actuación para que se apunte el que quiera y que quien haga lo que quiera, sino que estamos utilizando una metodología, un sistema que permite saber cuál es nuestra situación inicial para saber hacia dónde tenemos que ir a través de marcadores, o sea, de indicadores, de KPIs que nos marquen cuál es el camino correcto que estamos siguiendo. Yo entiendo que las empresas tienen limitación de recursos económicos, sobre todo económicos y de personal para poder desarrollar muchas actividades y llegar a todos los trabajadores, pero si realmente queremos impactar de verdad en la salud de los trabajadores, deberíamos utilizar algo similar a esta metodología, a este sistema de gestión basado en un ciclo de mejora continua, de tal forma que ataquemos realmente donde lo necesitamos. Por eso, por último, como dice ahí en la transparencia, es fundamental siempre hacer inicialmente un diagnóstico de cuál es nuestra situación en el trabajo, en la empresa, sobre la salud de los trabajadores para poder determinar cuáles deberían ser las vías de actuación prioritarias a la hora de empezar a ser una empresa saludable. Para continuar, y para un poco finalizar por mi parte y para luego dejarle a Eva que continúe, ya les he contado lo que es la salud, la definición de salud, lo que se entiende como empresa saludable por parte de la definición de la Organización Mundial de la Salud, cómo trabajar para llegar a ser una empresa saludable, y por último la pregunta, ¿por qué ser una organización saludable? ¿Por qué tengo que dar ese paso? ¿Qué gano yo con esto, por así decir, por parte de las empresas? Lo que hemos dicho al principio, una de las primeras cosas que hemos comentado, es decir, reducción del absentismo. Si en sus análisis, en sus informes, en sus diagnósticos iniciales se ve que tienen un absentismo por contingencia común o por contingencia profesional muy elevado, desde un punto de vista económico va a haber un ahorro de costes si consigo disminuir esa contingencia o ese absentismo. Si es por causas del trabajo, pues a través de lo que toque, y si es por motivos extralaborales, pues a lo mejor tengo que hacer ese análisis para determinar qué medidas tengo que tomar para que ese absentismo disminuya. ¿Puedo mejorar el bienestar de los trabajadores que nos lleven a un mejor rendimiento? Esto, el ejemplo más típico para este tipo de idea es la imagen que tenemos de las empresas tipo Google, es decir,
es un poco relacionado con lo que ahora también se vienen a llamar el salario emocional, o los que ya peinamos canas, lo que eran los beneficios sociales, es decir, todo aquello que, aunque no es un problema de salud, pero yo quiero ofrecer a mis trabajadores para que se sientan que se les valora, que se les cuida, que nos preocupamos por ellos, y por lo tanto propongo una serie de acciones que les puede venir mejor o peor, pero que yo creo que les va a gustar y se van a sentir bien tratados y van a querer seguir manteniéndose con nosotros en nuestras empresas. Otro motivo puede ser por el clima laboral que tengo en mi empresa. A lo mejor estamos en una situación de tensión, la gente no está contenta, no está trabajando a gusto, y entonces es cuestión de buscar, preguntar aquello que les haría estar más a gusto, más cómodos, a lo mejor no tanto por motivos de salud física, pero sí a lo mejor emocional, incluso social, para ver qué soluciones proponemos para que ese clima que tenemos con los trabajadores disminuya y estemos todos en un ambiente mucho más relajados, que al fin y al cabo de lo que vamos a conseguir con estos es que los rendimientos sean mejores para el desarrollo de su trabajo. Otro motivo que puede estar ligado con los anteriores o una mezcla de varios de ellos puede ser por mejorar la imagen corporativa asociado o ligado a las estrategias de responsabilidad social corporativa. Es decir, dentro de los valores de nuestra empresa podemos tener unos intereses de cuidados, de bienestar relacionados con el exterior, con nuestros trabajadores, y bueno, pues a lo mejor hay alguna actividad, como puede ser la que estamos presentando hoy, de salud cognitiva, que porque tenemos trabajadores a lo mejor de necesidades o requerimientos muy elevados para hacer desarrollar su trabajo, que a lo mejor esto les puede venir muy bien y les puede gustar. Otro motivo por los cuales a lo mejor me interesa empezar a trabajar para ser una empresa saludable es para la obtención de un certificado oficial. Lo que hemos visto de la metodología o de la forma de llegar a ser una empresa saludable según la OMS del sistema de gestión basado en un ciclo de mejora continua, esto es lo que se utiliza por parte de entidades certificadoras que dan un certificado como que eres una empresa saludable. ¿Y por qué lo quiero obtener ese certificado? Bueno, porque ya están apareciendo licitaciones públicas en las cuales están dando puntuaciones en el caso de que como licitador demuestres que tú tienes un certificado de empresa saludable porque estás cuidando a tus trabajadores. Bueno, si este es uno de los motivos, perfecto, me viene bien también. Y el último del que voy a hablar, y un poquito más, es conseguiremos un envejecimiento saludable. Como decía antes, los que estudiamos la EGB y tenemos canas, cuando hablábamos de la pirámide de población, realmente era una pirámide. Teníamos la base más ancha y la parte de alta más estrecha. Con el paso del tiempo, en la sociedad española estamos viendo que esta pirámide está convirtiéndose en un rombo y va camino de convertirse en una pirámide inversa. Es decir, tenemos una población envejecida y una población trabajadora envejecida. Y es algo que ya todos tenemos claro y asumimos, que con la edad se disminuyen las capacidades físicas, y de hecho hay empresas que empiezan a poner medidas para ayudar que esas capacidades no lleguen o no sean tan severas, esa disminución de las capacidades físicas, mediante presencias de fisioterapeutas, mediante formaciones prácticas de estiramientos, etcétera, etcétera, incluso con programas o formaciones como tenemos en ASPI del Work and Fit, que es online. Pues igual que asumimos que el envejecimiento provoca una disminución de las capacidades físicas y se están dando medidas para que eso no ocurra o se retrase lo máximo en el tiempo, con las capacidades cognitivas ocurre lo mismo. De hecho, seguramente os comentará que desde la edad de los 20 años se empiezan a perder esas capacidades cognitivas. Y cuando se aumenta la edad, pues esas capacidades se pierden aún más. Asumamos que tenemos que trabajadores, porque lo vamos a tener, y recursos humanos seguro lo tiene controlado, vamos a tener trabajadores con una edad avanzada. Y nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, todos hay que pensar que vamos a trabajar con más de 65 años. Nuestras capacidades de atención, de memoria, van a disminuir. Y eso puede llegar a provocar, como decía antes, errores, puede provocar accidentes. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un motivo más para tener en cuenta que tenemos que empezar a trabajar con nuestros trabajadores para cuidarles no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, cognitivo e incluso social. Yo aquí les he puesto encima de la mesa, digamos, qué entendemos por empresa saludable, cómo llegar a ello, por qué debemos llegar a ello. He ido mencionando aspectos relacionados con la salud cognitiva y es el momento de que ya Eva les cuente con detenimiento y con detalle qué entendemos por
de la salud cognitiva y qué podemos hacer para mejorar esa salud cognitiva sobre todo. Adelante, Eva. Muchas gracias, Javier, por la introducción y muchas gracias a ASPI por organizar este webinar que yo creo que va a ser interesante. Empiezo con esa frase: cuando hablamos de salud cognitiva, también prevenir es mejor que curar, y pongo el también en mayúsculas. ¿Por qué? Como ha dicho Loreto al principio, dirijo una empresa que se llama Memoric. Memoric es una empresa que surge para cubrir una necesidad que es la estimulación cognitiva para personas mayores. Un paso previo a lo que muchos conocemos del centro de día, de la residencia, recursos que están ahí, que son necesarios, obviamente, pero existen unos pasos previos como es Memoric. Las personas que vienen a Memoric son mayores, jóvenes, o sea, gente entre 55 y 75, 80, una cosa así, y muchos de ellos, la gran mayoría, ellos o sus familias o lo que sea, incluso los médicos con los que hablo, las asociaciones a las que pertenezco, muchas me dicen la media de estas enfermedades neurodegenerativas, la media de aparición son los 70 años, pero muchos síntomas aparecieron a los 50 y no hay nada que podamos hacer, no hay una medicación, no hay nada. Lo único que podemos hacer es prevenir. Prevenir, como hemos hecho en la salud física, por eso vivimos más años. Prevenir, como estamos empezando a hacer en la salud emocional, pero prevenir también en la salud cognitiva, que es una parte que yo creo que no está tan interiorizada, porque como decía antes Javier, mostramos síntomas, podemos mostrar síntomas de problemas de atención, de problemas de memoria, pero no es fácil decir en mi empresa tengo problemas de atención, tengo problemas de memoria, porque se puede considerar que eso me está suponiendo pues un peor rendimiento, que no voy a hacer bien mi trabajo, lo que sea. Pero es así, existe, se está dando, luego hablaremos del COVID también, es una de las grandes consecuencias del COVID, esa niebla mental de la que habló antes Javier, que también hablaremos, pero no hace falta COVID, también en personas que vamos cumpliendo años sin haber viendo el COVID, pero sin consecuencias del COVID, también nuestra atención y nuestra memoria se van deteriorando. Por eso este acuerdo ASPI-Memoric para introducir en las empresas esa prevención de la salud cognitiva desde el trabajo, porque no es fácil hacerlo si no tienes si no tienes conocimiento, porque si pasamos a la siguiente slide, hablamos ahí y preguntamos, ¿tenemos una buena salud cognitiva? ¿Está nuestro cerebro en forma? Cuando yo pregunto en mi entorno, tanto personal como profesional, ¿tienes una buena salud cognitiva? La respuesta siempre es vaga. Si tú preguntas a alguien, ¿tienes una buena salud física? Las respuestas siempre son más claras. Ah, sí, pues estoy bien, voy al gimnasio, bueno, tengo el colesterol un poquito alto, pero me lo estoy cuidando. O no, tengo una salud estupenda, entreno mucho, estoy muy bien, me cuido, como bien. O no, o si soy consciente de que no estoy cuidando bien mi cuerpo. O sea, las respuestas son más claras. Cuando preguntas, ¿tienes una buena salud cognitiva? Las respuestas son vagas porque, entre otras cosas, no sabemos bien qué es tener una buena salud cognitiva o si nuestro cerebro está en forma. Yo hice una presentación parecida a la que estamos haciendo hoy en una universidad muy prestigiosa, delante de muchos ingenieros industriales, que además eran doctores, profesores de universidad, o sea, gente que tenía un nivel de cuál era su nivel cultural y su posición en el mundo, o sea, gente que se creía muy superior a mí en concreto, ¿no? Que era la que estaba haciendo la presentación. Y yo les dije esa frase que ha dicho Javier antes, nuestro cerebro va progresando hasta los 20 años y a partir de los 20 años empieza un declive. Lento, imperceptible, pero un declive que va bajando hasta el final de nuestros días. ¿Es esta afirmación cierta? Seguro que hay algún sanitario entre el público de hoy que puede debatirlo. Ellos me debatían, ¿cómo va mi cerebro a declinar, a tener un declive si estoy estudiando todos los días, trabajando,
planteando situaciones súper complicadas que resuelvo y tal. Y yo les pregunté, les dije, o sea, acepté que tenían razón en eso, que probablemente habría áreas de su cerebro que estaban 1000 veces más desarrolladas que las de la gran mayoría de los mortales, pero les pregunté de vuelta, ¿y esas áreas que vosotros estáis trabajando son las que os van a permitir que tengáis un envejecimiento sano? Todo ese esfuerzo que estáis haciendo van a hacer que cuando seáis mayores, y les hice la pregunta directamente, no tengáis Alzheimer. Y la respuesta no es un sí directo, porque si pasamos a la siguiente slide, explico en la siguiente slide, todos sabemos, independientemente de que sepamos o no de cómo funciona el cerebro, sí que hemos oído por situaciones que hemos vivido alrededor nuestro, que el cerebro tiene distintas áreas y que esas áreas se encargan de funciones diferentes. Seguro que conocemos a alguna persona que ha tenido un problema en la parte central del cerebro y ha tenido un problema de lenguaje, en la parte posterior y ha tenido un problema de movilidad. O sea, todos somos conscientes, independientemente de que sepamos o no cómo funciona nuestro cerebro, que hay distintas áreas que son encargadas de distintas funciones. Lo que quizá no sabemos o no sabemos tanto si no nos dedicamos a esto es que dentro de nuestro cerebro tenemos capacidades cognitivas muy diferentes y que desde muy jóvenes, ya cuando decía Javier antes, ya cuando en la EGB o en el bachillerato, en el BUP, los que hicimos, cuando elegías entre letras o ciencias, ya de alguna manera estabas condicionando qué funciones cognitivas de tu cerebro ibas a trabajar más. Ibas a trabajar más el razonamiento, ibas a trabajar más la memoria, ibas a trabajar más la planificación, ibas a trabajar más la atención. O sea, ya en esa selección que hicimos de muy jóvenes, probablemente sin tener conciencia de por qué la tomábamos, sino simplemente porque, bueno, pues porque nos gustaba un profesor más o nos gustaba una asignatura más, ya eso fue definiendo un poco qué funciones íbamos a trabajar más y qué funciones íbamos a trabajar menos. Luego, el trabajo que tenemos, muchas veces yo digo, hay trabajos, aquí estamos muchas personas ahí conectadas, algunas estaremos viendo este seminario para nosotros mismos, otros para nuestros equipos, para las personas de nuestras empresas. Cada trabajo requiere que utilicemos unas funciones cognitivas diferentes. Incluso hay trabajos que pueden ser perniciosos para algunas funciones cognitivas. Si yo tengo un trabajo en el que tengo que estar atendiendo a mis recursos y continuamente cambiando de actividad, como nos pasa a muchos, que estamos delante del ordenador muchas horas recibiendo mucha información diversa, probablemente estemos notando que nuestra atención sostenida está debilitándose, porque nuestra atención sostenida es la que nos permite mantener la atención en el tiempo. Entonces, yo me encuentro con mucha gente que me dice, es que yo ahora no soy ni capaz de ver una película porque se me va a la cabeza, porque no estoy trabajando. O sea, mi trabajo requiere que esté continuamente cambiando de una cosa a otra y eso me hace que pierda la atención. O la memoria. Cuando hablamos de memoria, por ejemplo, estos ingenieros de los que hablaba antes decían, es que la memoria no vale de nada. Bueno, es verdad que está Internet y que tenemos 1000 formas de buscar la información en Internet, pero hay memorias, ahí veréis que hablo de distintos tipos de memoria, memoria episódica, memoria semántica, memoria procedimental, memoria de trabajo, distintas memorias que si en algún momento les interesa puedo entrar en más detalle de para lo que nos vale cada una, pero la memoria inmediata es la memoria que sí que se dice que independientemente de que tengamos un envejecimiento sano, según vamos cumpliendo años, la memoria inmediata se va debilitando. Y nos pasa, y nos encontraremos con gente que esté activa, que esté trabajando, pero que note que su memoria inmediata, que acaba de salir de una reunión y no recuerda algún dato, ya sea, como decía Javier antes, porque ha pasado el COVID, ya sea porque está sometido a una situación de estrés, ya sea porque va cumpliendo años y esta memoria inmediata, o ya sea simplemente porque su trabajo, su vida, el depender, el llevar un móvil, el que no estemos obligando a nuestros cerebros a recordar, porque cuando de repente dudo quién era el actor protagonista de una película,
no hago el esfuerzo de buscarlo en mi cerebro que está, sino que lo busco en internet porque es muy fácil, lo tengo en el móvil. Actor, protagonista de la película que vi ayer. Pero antes teníamos que hacer el esfuerzo, de recordar números de teléfono. Ahora probablemente no nos sabemos 2, 3 números de teléfono si llegamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que vamos haciendo por cómo va evolucionando la vida, por cómo van evolucionando los trabajos, por cómo van evolucionando las relaciones sociales, están haciendo que trabajemos algunas áreas, algunas funciones, algunas capacidades cognitivas de nuestro cerebro, pero que no trabajemos otras y que las tengamos muy en desuso. Y casualmente, esas áreas que están a la izquierda, la atención y la memoria, sobre todo la memoria inmediata, son las áreas que nos van a ayudar a tener una vejez en la que recordemos. Porque al final todo va sumando. Entonces, si yo no hago el esfuerzo, si yo no tengo memoria inmediata, no recuerdo las cosas que me van viniendo, pues eso va haciendo que olvide cosas que puede que sean importantes, como una cita, como el nombre de una persona, todo eso. Entonces, cuando hacemos estas evaluaciones en las empresas, si la gente está trabajando, o sea, si la gente no está de baja por una enfermedad, en teoría no tiene nada de esto grave, pero sí tiene síntomas que le pueden estar afectando en el trabajo o que le pueden estar, si no le están afectando en el trabajo, le pueden estar afectando emocionalmente y todo eso tiene sus consecuencias, como hemos visto. Entonces, esta slide importante para recordar, sí, en los trabajos desarrollamos muchas capacidades cognitivas, dependiendo de los trabajos, unas u otras, pero normalmente la atención y la memoria son áreas que no se trabajan y que son las que deberíamos trabajar para tener un envejecimiento saludable y las que deberíamos empezar a, de alguna forma, ayudar a las personas a entender, porque claro, es muy difícil. Esa conversación que yo tuve con los ingenieros, es verdad que de alguna forma se sentían ofendidos. ¿Cómo me vas a decir a mí que no estoy desarrollando mi trabajo si estudio muchísimo, estoy continuamente escribiendo? O sea, les reconozco esa capacidad y ese valor, claro que sí, pero lo que no son capaces de ver, porque no lo sabemos, es que no están, o sea, que al final el cerebro tiene muchas patas y que están trabajando una, pero que están dejando de trabajar otras que son importantes para su futuro y para su vejez. En la siguiente slide hablamos por qué es importante ejercitar el cerebro. La primera ya la hemos dicho, nuestro cerebro naturalmente tiene su momento de evolución y su momento álgido a los 20 años y a partir de ahí físicamente va envejeciendo. Muy lento, muy imperceptible, pero va envejeciendo. Y si no lo trabajamos, si no trabajamos esas áreas, iremos perdiendo capacidades. Y mucha gente me lo dice, ¿cómo si yo era capaz de estudiarme los apuntes cuando tenía 20 años? Porque ahora que tengo 40 no soy capaz de recordar la película que vi ayer. Bueno, pues porque tu cerebro ha perdido la práctica, claro, pero además también es que ha ido perdiendo capacidades porque no las has ido trabajando. Incluso para personas, o sea, por eso vuelvo al ejemplo de los ingenieros, incluso para personas que tienen una actividad intelectual, o sea, que profesionalmente están en trabajos y trabajos, no es lo mismo que yo esté delante de una pantalla metiendo datos todo el rato que yo esté dando charlas todo el día. Obviamente estoy desarrollando capacidades diferentes. Lo que es importante es que sepa, por eso con la estimulación cognitiva lo que yo permito es saber cuáles son tus fortalezas y sigámoslas fortificando, porque para eso son tus fortalezas, pero sobre todo, cuáles son tus debilidades o incluso tus funciones cognitivas que no estás utilizando y que estás perdiendo. El trabajar con las personas, la estimulación cognitiva, el trabajar su cerebro, resuelve claramente problemas de atención que muchos estamos teniendo por la vida que llevamos, resuelve problemas de olvidos que pueden ser anecdóticos o que pueden ser importantes, resuelve problemas de ansiedad. A todos nos da miedo, tengamos la edad que tengamos, tener la sensación de que estoy perdiendo capacidades cognitivas. Nos genera estrés, es además una sensación de estoy perdiendo parte de lo que es vital en mí, ¿no?
Entonces, o de lo que me define, ¿no? Porque me definía mi memoria, me definía mi capacidad de oratoria, me definía mi capacidad de improvisar, cosas que quizá voy perdiendo y que me hacen generar sentimientos de estrés, ¿no? Entonces, eso es lo que trabaja la estimulación cognitiva y en la siguiente slide. ¿Por qué es importante trabajar estimulación cognitiva? Ha hablado Javier antes del COVID. Sí que hemos detectado, y por eso insistimos en que ahora es un buen momento para introducir estimulación cognitiva en las empresas, sí que hemos detectado que hay muchas personas que han pasado por el COVID con síntomas o asintomáticos que están teniendo niebla mental. Niebla mental es lo que decía antes Javier, que es el miro atrás y no soy capaz de recordar cosas que he vivido, que me han dicho, que me han dado. Eso es una consecuencia que puede incluso provocar una baja en algunas ocasiones, pero en muchos casos no ha provocado bajas, las personas están trabajando, pero tienen esa inseguridad porque no tienen una buena memoria inmediata y porque tienen miedo de no recordar algo que se les ha dicho, algo que ha pasado, volver a preguntar algo que ya han preguntado. Esa sensación genera mucha ansiedad, mucha inseguridad y mucho estrés. Y hay muchos más casos. Cuando hablamos con los médicos, es verdad que quizá en tu empresa es difícil decirlo, ¿no? Pero hay muchos más casos de los que nos creemos. Y no solo porque hayan pasado por el COVID, también pasamos mucho miedo, vivimos mucho estrés, a muchos nos cambió la forma de trabajar, se mezcló la vida personal con la vida profesional de una forma que no todo el mundo ha sido gestionada, no ha sabido gestionar, perdón. Entonces, planteamos un programa de recuperación para esas personas que en un nivel leve, porque están siendo capaces de trabajar, no están de baja, pero en un nivel leve están teniendo problemas de atención o de memoria. Y esos problemas de atención o de memoria, en el 99% de los casos son recuperables. Solamente tienes que saber cómo trabajarlos y no siempre es fácil. Entonces, planteamos un objetivo de recuperación que hemos puesto a la derecha y un objetivo de prevención. Como decía antes Javier, vamos a tener a la gente durante muchos años trabajando en nuestras empresas. Queremos que envejezcan bien. Y hemos dicho que sus cerebros van a envejecer, porque es una realidad. Haya o no haya COVID, hayan o no hayan pasado por el COVID, tengan o no un trabajo estresante. ¿Por qué no prevenir eso? ¿Por qué no trabajar desde una perspectiva de prevención a esos trabajadores que quieran mejorar su rendimiento cognitivo, a esos equipos de alto rendimiento que tengo, que les estoy exigiendo mucho, pero que les quiero pedir un escalón más? Y que quiero que sientan que están siendo cuidados en ese área. Tenemos que perder el miedo a decir mi atención o mi memoria no está al 100%, no es tan buena como era y quiero trabajarla y no sé cómo trabajarla porque no es fácil. Es un poco como pues lo que decía antes Javier, ¿no? Cada vez más nos damos cuenta de que el estar tantas horas sentados nos provoca problemas, necesitamos un fisio, necesitamos alguien que nos enseñe cómo ponernos, ¿no? Y todas las pautas posturales que se dan desde prevención y por qué no todas las pautas que se dan desde prevención de envejecimiento de cerebro. Entonces, dos objetivos, recuperación y prevención. Y en la siguiente slide, ¿cómo queremos implantar esto en las empresas o cómo estamos implantando esto en las empresas? Primero, una campaña de concienciación y de comunicación. Es importante que digamos, sabemos lo que te pasa, no es grave, lo puedes decir, podemos ayudarte, hay formas de mejorar. O en el caso de que no sea rehabilitación, sino que estemos hablando más de prevención, somos conscientes de que por tu tipo de trabajo puedes estar teniendo problemas de atención y de memoria y queremos ayudarte a que eso mejore. Una campaña de concienciación y comunicación que podemos enfocar a los dos enfoques, que podemos enfocar a prevención o a recuperación.
Como decía Javier, para saber si lo que estamos haciendo está siendo eficaz, para seguir el modelo de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que medir al principio y al final. Haríamos un screening inicial como parte de esta campaña, es un screening online que ellos pueden rellenar, son unas preguntas en las que a veces es una respuesta objetiva y a veces es una respuesta subjetiva, porque también esto depende mucho de cómo yo lo esté viviendo, y con estas preguntas plantearíamos un piloto de 3 meses en el que las personas trabajarían en grupos de 1 hora o 2 horas semanales, eso dependiendo un poco de los niveles, donde trabajarían esas áreas. Y al final, después de esos 3 meses, volveríamos a medir. Aquí fue donde empezaste y aquí fue donde acabaste. Esta es la mejora que has tenido. Y emitiríamos un reporte a la empresa, a vosotros, a las personas que están hoy conectadas o a quien corresponda en cada empresa, de cómo ese trabajo ha mejorado el rendimiento de las personas que han participado en el grupo de 3 meses. ¿Qué beneficios van a tener? Estamos hablando de 2 programas, el programa Memorica Academia, el programa de prevención. ¿Qué beneficios van a tener? Que las personas van a descubrir sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para mí esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si somos débiles en algo, en general no somos conscientes y no lo trabajamos. Bueno, es una bobada, pero me encanta cotillar a las personas qué juegos se descargan, qué aplicaciones tienen. En el 90% de los casos, las aplicaciones que se descargan favorecen sus puntos fuertes. Si yo tengo una mala memoria visual, y eso es lo que yo debería trabajar, mi memoria visual, jamás me voy a bajar una aplicación de memoria visual. ¿Por qué? Porque se me da mal, porque fallo. Y en los juegos que yo me bajo y que yo descargo, lo que quiero es superarme, lo que quiero es ser mejor. Entonces me descargo y juego en mi tiempo libre a las aplicaciones que desarrollan mis puntos fuertes, que está fenomenal. Pero es que lo que tienes que trabajar y lo que tenemos que ayudar para que tu cerebro sea más completo, yo siempre pongo el ejercicio del gimnasio, la gente que va al gimnasio y hace pesas, si tú vas todos los días y solo trabajas tus brazos, pues tendrás unos brazos estupendos, pero cuando vas al gimnasio te dicen, oye, tienes que trabajar también las piernas o el core, o sea, tienes que hacer un equilibrio. El cerebro es exactamente igual, y nuestra tendencia es, o lo que nos sale natural, es a trabajar las áreas en las que son fuertes. Por eso es importante en el Memorica Academia que le digamos, tú estás sano y tienes fortalezas, lo que te vamos a ayudar es a descubrir esas áreas que tienes más débiles o que tienes en desuso, pero que te van a ayudar a un envejecimiento sano, porque ahí, en ese equilibrio, en utilizar las zonas cerebrales que no están utilizando, es en lo que vamos a conseguir que sean más eficaces, que sus rendimientos sean mejor, tengan una mejor salud cognitiva y sobre todo que tengan un envejecimiento mejor, porque vamos a trabajar en general las áreas que sí que van a permitir ese envejecimiento más saludable. Las empresas que ofrezcan estos programas, por otra parte, conseguirán mejorar el beneficio de los trabajadores a la vez que minimizan esos riesgos que estamos viendo que se producen. Ese declive, ese envejecimiento del cerebro que estamos viendo que va a pasar, ¿no? Esos son los beneficios del programa de Memorica Academia, el programa que se desarrolla para prevención y para mejora. ¿Cuáles son los beneficios del Memory Rehabilita, del programa en el que trabajamos con personas que muestren síntomas, aunque sean pequeños, de problemas de memoria o de atención? En la siguiente slide, ahí está, en la siguiente slide, aunque ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Pero sí que hay estudios que dicen que el COVID, la situación del COVID, olvidémonos de si hemos pasado o no por la enfermedad, de si hemos tenido o no síntomas. La situación en general está provocando pérdidas de capacidad de concentración, nos está generando problemas de focalización, de atención, nos está generando problemas de memoria de trabajo. La memoria que nos permite recordar datos en la cabeza durante un tiempo para trabajarla
¿Cuánta gente te dice, no, es que he tenido que volver 7 veces la página para recordar si este dato o este otro dato, ¿no? Cosas que antes quizá no te pasaban. La memoria inmediata, incluso en algunos casos los más, donde ha impactado más la memoria a largo plazo, ¿no? Cosas más antiguas. Pero en general sí que hay estudios que demuestran claramente que toda la situación del COVID está haciendo que esas áreas estén teniendo problemas. Nuestra experiencia en Memory de rehabilitación cognitiva nos permite posicionarnos como expertos en la rehabilitación de esas funciones cognitivas que puedan estar dañadas, aunque sea mínimamente. Las personas que asistan a estos grupos, las personas que asistan a estos grupos verán que esas dificultades que se están encontrando mejoran y eso siempre te produce una satisfacción, una sensación de me estoy cuidando, me están cuidando y estoy mejorando. Y por un lado, pues las empresas que ofrezcan este programa de Memory Rehabilita podrán ayudar a esas personas que estén teniendo secuelas o consecuencias del COVID, aunque no estén de baja, y por tanto a mejorar su rendimiento y la satisfacción de todo. ¿Por qué Memory? Ya como última slide. Bueno, lo que decía un poco al principio, nuestra experiencia trabajando con personas mayores que están sufriendo las consecuencias de no haber tenido estimulación cognitiva, de no haber hecho nada para prevenir el deterioro cognitivo, nos permite ahora decir o sentirnos con, bueno, en parte con la responsabilidad de decir, si haces esto, te estás ayudando a ti, si lo haces para ti, pero estás ayudando a las personas que trabajan en tu empresa, no solamente cuando se jubilen, que quizá ahí nos puedan interesar menos, sino mientras todavía están trabajando. Porque lo que decía al principio, los síntomas se empiezan a manifestar a los 50 años en muchos casos. Los 50 años se es muy joven con 50 años y estás laboralmente activo con 50 años. Y ahí es el momento de empezar a prevenir. Ahí es el momento donde la prevención realmente es eficaz. Y empresas o fundaciones como la Fundación Pascual Maragall, que seguro que todos han oído hablar de ella, dice, a los 50 años, a partir de los 50 años, debería entrar nuestra conciencia de cómo estoy cuidando mi cerebro para la vejez. Y esos 50 años estamos trabajando. Entonces, es responsabilidad, en cierta medida, de las empresas de ayudarnos a trabajar nuestra salud cognitiva para no tener esos problemas mientras estoy trabajando, ¿no? Hemos demostrado ser capaz de, bueno, pues de crecer cuando las empresas nos han pedido programas grandes, de tener escalabilidad, de tener una respuesta rápida a los programas que las empresas puedan solicitarnos. Y tenemos un área de I+D en la que estamos continuamente trabajando para generar nuevas herramientas. Para todo eso que digo de, me gusta cotillar los juegos, ¿por qué? Porque yo lo que pretendo a las personas que pasen tanto por el programa Rehabilita, por el Memory Academia, es que cuando lo terminen, si no se reenganchan a otro, que muchos lo hagan, es que tengan herramientas que les permitan seguir trabajando esto durante el resto de su vida. Lo importante es, o sea, vuelvo al ejemplo del gimnasio de antes porque yo creo que es el más obvio. Tú puedes ir, si quieres empezar a correr, por ejemplo, tú puedes ir a un gimnasio 3 meses para que o tener un entrenador personal para que te enseñe las pautas y luego ya salir a correr tú solo todos los días, ¿no? Pues esto puede ser un poco igual. Puedes, por un lado, el necesitar una persona que te lo siga haciendo porque necesitas ese control, pero también puedes hacerlo tú, pero ya tendrás las herramientas, ya tendrás la metodología, ya tendrás la forma de decir qué es lo que tengo que trabajar yo para asegurarme un envejecimiento sano. Y esto es lo que este acuerdo ASPI-Memory permite, que ofrezcamos desde las empresas a nuestros empleados la posibilidad de conocer cómo está funcionando su cerebro, de trabajar en las áreas que pueden estar afectadas o que pueden estar en desuso, porque el trabajo no nos lo permite, y el favorecer que eso se siga trabajando durante los años para conseguir que todos los años que trabajen con nosotros su cerebro funcione mejor y que cuando se jubilen su cerebro esté
más sano. Y bueno, quería mantenerme un poco en el tiempo. No sé si ahora cualquier pregunta que quieran hacerme a mí o a Javier sobre la presentación, sobre cómo funcionaría el programa, sobre lo que quieran. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Eva. Pues sí, nos han ido haciendo consultas, tenemos algunas dudas que plantean los asistentes, así que os las voy lanzando. Voy a ver si soy capaz de distribuirlas bien y si no, cualquiera de los dos libremente. Mira, por un lado, Javier nos pregunta si las mutuas tienen obligación de facilitarnos los datos de bajas. ¿No es confidencial? Nos preguntan. No se te oye, Javier. Javier, tenemos el mismo problema otra vez con el audio. Ahora creo, a ver, Javier. ¿Ahora? Sí, ¿Me escucháis ahora? perfectamente, Javier. Vale, decía que entonces esta pregunta creo que es. Tienen las mutuas, bueno, obligación, tienen información estadística de las bajas que se producen por contingencia profesional y si se tiene con ellos también las contingencias comunes también. Hay información relacionada con los días que se producen de baja, todos los indicadores relacionados con las bajas, también el importe económico y en algunos casos, en función de cómo agrupen esas bajas, hay también relaciones estadísticas de cuál es la causa. No hay un informe personal con nombre y apellido de los trabajadores, pero sí que hay información estadística del por qué se producen esas bajas, cuáles son las causas y cuáles son los indicadores. Es muy parecido a los estudios epidemiológicos que tenemos nosotros, es decir, damos datos estadísticos de todo lo que de todas las pruebas analíticas que hacemos a los trabajadores sin entrar en el tema personal de cómo es el estado de salud de cada uno de los trabajadores, con lo cual si se lo reclaman, se lo piden, tendrían que dárselo porque es información interesante y muy útil para lo que estamos hablando precisamente. Muy bien. Mira, Pedro García nos pregunta, bueno, nos dice, se ha observado que tras el COVID la salud psicosocial ha empeorado considerablemente, bien sea a causa de las secuelas de la propia enfermedad o por, como comentabas tú, Javier, por el estrés y la ansiedad que ha generado la situación. ¿Se podría aplicar el mismo programa para todos los casos o en una empresa se debería diferenciar entre unos y otros? Lo mejor es diferenciar. Si podemos diferenciar, lo mejor es diferenciar. No es lo mismo rehabilitar que lo que llamamos gimnasia cerebral. No es lo mismo para una persona que tiene problemas de memoria inmediata o de atención o de focalización, de cualquiera de las funciones que hemos hablado antes, que las personas que por alguna razón queremos que mejoren, porque la necesitan o simplemente porque queremos mantener, o sea, motivarlos o por lo que sea. El enfoque es diferente. Si se quiere, o sea, es difícil medir, o sea, nosotros cuando hablábamos del cuestionario, hemos preparado un cuestionario online que las personas rellenan, es subjetivo y a veces te puedes encontrar con que tienes una persona que cree que tiene un problema cuando en realidad debería estar en el grupo más de academia que de rehabilitación. O sea, eso es un poco subjetivo. La respuesta directa a la pregunta si se pueden juntar, si se puede, es mejor separar. Y en un grupo hablar de rehabilitación y en un grupo hablar de gimnasia cerebral. En un grupo estamos más hablando de prevención y en el otro de rehabilitación. Si no se puede porque se quiere hacer un grupo de personas de la misma empresa juntos, pues bueno, siempre se puede tratar, pero lo ideal es separar y trabajar con dos enfoques diferentes. Perfecto. Muchas gracias, Eva. Tenemos dos preguntas de la misma persona, de Fernando Blasco. Entonces, Fernando nos pregunta sobre ¿y la salud cultural? Entonces, como es una pregunta, esta primera tan abierta, si te parece, contactaremos contigo para poder concretarla un poco más y para poder darte una respuesta correcta. Pero luego también Fernando nos pregunta si se ha calculado o estimado una edad promedio grupal de la empresa a partir de la cual un programa cognitivo sería más eficaz. Gracias. Eva. Sí, o sea, se habla entre 50 y 55. O sea, los estudios hablan de entre 50 y 55, o a partir de 50, entre 50 y 55.
En el caso de rehabilitación, yo estoy trabajando con personas más jóvenes que sí que han notado un problema de atención gordo después del COVID. Entonces, depende. Pero de media, yo diría 50-55, a partir de personas a partir de 50-55, sobre todo para prevención. En el caso de rehabilitación, pues la edad depende un poco de las consecuencias que tú tengas, o sea, de si tú de verdad notas que tienes ese problema. Perfecto. Mira, Alex nos pregunta, Javier, ¿cómo se podría hacer un diagnóstico de una empresa saludable para saber por dónde empezar? Vale, ese diagnóstico va a ir un poco relacionado a cuál es nuestro objetivo para ser una empresa saludable. Como dice bien Eva, si tienes una población ya con trabajadora de 50 años, a lo mejor tienes que empezar por una actuación directamente de salud cognitiva. Si lo que buscas es bajar tus indicadores de absentismo o has detectado que tienes muchas bajas, lo ideal es utilizar toda la información que tengas pues lo que hemos comentado antes, es decir, los informes de absentismo por parte de las mutuas y nuestros estudios epidemiológicos que te van a dar una serie de indicadores para poder saber hacia dónde tienes que dirigirte. Y si no tienes información, pues simplemente o empiezas a hablar y a preguntar, porque muchas veces tenemos ideas geniales sobre cómo empezar a serlo, pero no tenemos digamos, el feedback por parte de los trabajadores de que si eso es lo que realmente les interesa o les puede venir bien o es lo que más van a participar en ese tipo de actuaciones. Pero bueno, si nos ceñimos a la parte más de salud, más física, que es donde tenemos más información, los estudios epidemiológicos te van a dar una serie de indicadores de salud cardiovascular, de salud musculoesquelética y los informes de absentismo, el número de bajas, y si tenemos esa información, como decía antes, de por qué se producen, pues ahí ya tienes unos datos para poder empezar a plantearte por dónde tienes que empezar. Perfecto. Mira, Trinidad Martínez nos pregunta, ¿sería bueno incluir esta evaluación cognitiva en la vigilancia de la salud anual de los empleados junto al resto de pruebas de salud? Yo diría que sí. Yo diría que sí. que en ello estamos trabajando, ¿no? Y por eso, Eso ¿no? es. Esta relación y esta colaboración que estamos, y por eso estamos hablando precisamente de salud cognitiva, ¿no? Por la importancia que vemos y desde el punto de vista de la prevención, ¿no, Eva? Eso es, eso es. O sea, sería ideal que en el reconocimiento médico hubiera una parte obligatorio. Pues antes me han preguntado la edad, obligatorio a partir de los 50-55 años y deseable en personas más jóvenes que, pues lo que decía antes, que hayan pasado por un COVID fuerte, hayan pasado una situación de estrés, de depresión, miles de cosas que nos pueden afectar a la atención y a la memoria. Pero sí, de hecho, como decía Oreto, estamos trabajando para que todos los reconocimientos médicos incluyan por lo menos algo que nos dé pistas y que nos haga empezar a pensar lo que decía antes. A veces no sabemos que tenemos un problema cognitivo porque no sabemos responder a nuestra pregunta, ¿cómo es tu salud cognitiva? Y no es fácil, no es fácil. Muchas gracias. Mira, luego Lourdes Álvarez nos dice para conocer el programa con quién podríamos contactar. Lourdes, no te preocupes, contactamos contigo a través de los canales que tenemos ya asociados y el responsable comercial y sin problemas, o esta misma tarde o mañana contactamos directamente con vosotros. Cada una de las personas que habéis asistido, así como los que se han inscrito y no han podido asistir, recibiréis a partir de mañana un correo electrónico con la documentación de soporte y a través de esta vía además podremos estar en contacto. Miguel Rodríguez nos pregunta, dice, mi empresa está empezando a abordar el envejecimiento, la gestión de la edad, etcétera, conforme a la nota técnica de prevención. ¿Abordar la salud cognitiva sería importante? Es que, o sea, la salud, obviamente, ¿por qué ahora hay más casos de Alzheimer? ¿Por qué ahora hay más casos de deterioro cognitivo? ¿Por qué ahora se habla más de eso? Nuestra salud física es mejor, vivimos más y sobre todo nos jubilamos más sanos. Entonces, cuando tu salud física es buena, es cuando tu salud cognitiva te preocupa, porque
si pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos, cuando llegaban a mayores, o sea, estaban tan mal físicamente que la parte cognitiva es que no daba ni para pensar. O sea, si no me puedo mover, si estoy en una cama, sí, pues se le va la cabeza al abuelito, pues pobrecito, pero ¿qué vamos a hacerle si no se puede mover? Pero es que ahora yo trabajo con gente de 80, 90 años que de verdad, o sea, físicamente está mucho mejor que yo. Entonces, claro que si estamos hablando de envejecimiento, hay que pensar en la salud cognitiva, porque es que vamos a vivir igual hasta los 90, hasta los 100 años y nuestro cerebro tiene que mantenerse bien para, nos gustaría que se mantuviera bien, ¿no? Entonces ahí, en el momento en el que estás hablando, en el momento en que te preocupa a tu gente, no solamente mientras está trabajando para ti, pero todo el tiempo que va a trabajar para ti y su jubilación, la salud cognitiva es que es primordial y ha sido la gran olvidada. Ya sé que ha sido la salud emocional, que ahora empezamos a hablar más de eso, pero la salud cognitiva está ahí, igual de olvidada, porque se supone que los trabajos nos ejercitan el cerebro, pero es que no es real que nos ejerciten el cerebro en su totalidad en general. Obviamente habrá trabajos que sí, que se trabaje en calma, que no haya estrés, que no haya plazos, que no necesiten usar WhatsApp ni ordenador y que vivan en una tranquilidad absoluta. Habrá algunos, pero sí, mi respuesta es sí, que si se está pensando en planes de envejecimiento y tal, el valorar cómo es la salud cognitiva y el darles herramientas para trabajar su salud cognitiva, a mí me parece que es elemental. Perfecto, Eva. Mira, tenemos a Miriam que nos dice, ¿los indicadores de atención sostenida, etcétera, están validados vía estudio clínico? Y bueno, nos pone más información, ¿no? Pero luego dice que, bueno, que tenemos una clara ventaja competitiva porque reportáis sobre más indicadores que claramente estamos dirigidos al ámbito empresarial. Pero en concreto nos pregunta esto, si están validados vía estudio clínico. Sí, o sea, a ver, el cuestionario que nosotros enviamos, el que enviaríamos cuando empezara, no es un cuestionario clínico. Sí hay formas de medir clínicamente la atención, la atención. Entonces, cada circunstancia es diferente, ¿no? Entonces sí que, o sea, la pregunta, ¿tú puedes medir objetivamente y hay estudios clínicos que te dicen que tienes o no tienes una buena atención sostenida? Sí, los hay. Igual que la memoria, igual que cualquiera de las áreas. Y es importante medírtela, sobre todo cuando crees que tienes un problema importante y que te está afectando. Perfecto. Y luego tenemos a Amparo que dice, trabajo en un ayuntamiento, mis tareas y las de mis compañeros son puramente administrativas, tratando varios temas